Bueno, hoy nos metemos de lleno en uno de los textos más influyentes de la historia, la Biblia. Vamos a intentar entender qué es exactamente, cómo se formó este libro que conocemos hoy y, sobre todo, cuál es su propósito principal. Y lo más importante, lo haremos basándonos en lo que dicen sus propias páginas. Venga, empecemos. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud. La Biblia se ha traducido a más de 1000 idiomas. ¡Más de 1000! Es que no hay otro libro en la historia que se le acerque, ni de lejos. Y claro, esto nos hace pensar, ¿qué tiene esta colección de textos para tener un alcance y una resistencia tan brutales a lo largo de los siglos? Así que en esta primera parte vamos a ver justo eso, por qué se considera la Biblia el libro más influyente. Vamos a desentrañar un poco este fenómeno global. Es que la Biblia presenta una paradoja que es cuanto menos fascinante. Por un lado, es uno de los libros más antiguos, con partes escritas hace más de 3600 años. A la vez, es el más vendido de la historia, un auténtico superventas. Y lo más sorprendente, también es el libro más perseguido. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cuál es el secreto? ¿De dónde sale esa increíble influencia y esa capacidad para resistirlo todo? Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. La Biblia plantea algo que es único. A pesar de tener más de 40 escritores a lo largo de 1600 años, se presenta como la obra de una única mente, una mente divina. Pensemos un segundo en la escala de tiempo, que es una barbaridad. La escritura empieza sobre el 1500 a.C. con Moisés y no acaba hasta el 100 después de Cristo. Son 1600 años. Y los autores eran de todo tipo, reyes, pastores, profetas, gente que vivía en mundos totalmente diferentes. Y aún así, todos los textos mantienen un hilo conductor, una coherencia. Las fuentes lo que sostienen es que esta unidad solo se explica si hubo una única mente guiando todo el proceso. Entonces, ¿cómo funcionó supuestamente este proceso? Pues se describe en 3 pasos. El primero de todos es la revelación. Dios comunica ideas, hechos, conocimientos que los seres humanos no podrían descubrir por su cuenta. Podríamos decir que es como recibir los datos. El segundo paso es la inspiración. Aquí es donde el Espíritu Santo, se dice, guía a los escritores para que pongan por escrito esa verdad divina sin cometer errores. La palabra griega para esto es theopneustos, que significa literalmente soplada por Dios. Así que si la revelación era recibir los datos, la inspiración es escribir los datos de forma correcta. Y llegamos al tercer paso, que ya nos toca más de cerca como lectores, la iluminación. Esto es la ayuda del Espíritu Santo para que cualquier persona pueda entender la verdad que se escribió. En resumen, si seguimos con la analogía, sería comprender los datos. Y ojo aquí que es clave no confundir inspiración con iluminación. Son dos cosas distintas. La inspiración fue un evento único, absoluto para los escritores originales. Pasó una vez y ya está. En cambio, la iluminación es algo continuo, disponible para cualquier creyente y que además puede variar en intensidad. Esta diferencia es fundamental, porque es lo que explica por qué se considera que la escritura de la Biblia fue un suceso que no se puede repetir. Vale, ahora que ya tenemos una idea de cómo se originó, vamos a ver cómo está organizada por dentro. La Biblia se divide en 2 grandes bloques, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las diferencias son bastante claras. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, casi todos escritos en hebreo, y una parte en arameo, y cuenta la historia desde la creación del mundo hasta la formación del pueblo de Israel. Por otro lado, el Nuevo Testamento, con 27 libros escritos en griego, se centra por completo en la vida de Jesús y en el nacimiento de la Iglesia. Y un dato curioso, el Antiguo Testamento no está ordenado cronológicamente, sino por géneros literarios. Empieza con la ley, lo que se llama el Pentateuco. Luego siguen los libros históricos que narran la historia de Israel. Después vienen los poéticos y de sabiduría. Y para terminar, los libros de los profetas, que a su vez se dividen en mayores y menores simplemente por la longitud de sus escritos. El Nuevo Testamento sigue una estructura parecida. Abre con los 4 evangelios, que narran la vida de Jesús. Después, el libro de los Hechos nos cuenta los inicios de la Iglesia. La mayor parte del resto son las epístolas, que son cartas con un montón de enseñanzas. Y todo termina con el libro profético del Apocalipsis. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta clave. Con tantísimos textos antiguos que había por ahí, ¿cómo se decidió qué libros entraban en la Biblia y cuáles no? Vamos a ver un poco cómo fue ese proceso de selección. Para entender esto, tenemos que hablar del canon. La palabra viene del griego canon, que significaba vara de medir, como una regla. Aplicado a la Biblia, el canon es sencillamente la lista oficial de libros que la Iglesia reconoció como inspirados por Dios. Es, por así decirlo, el índice definitivo de la Biblia. Un punto importante que señalan las fuentes es que la Iglesia no creó el canon, sino que lo reconoció. Es una diferencia sutil pero importante, y para ello usaron varios filtros o pruebas.
Por ejemplo, ¿el libro decía venir de parte de Dios? ¿Lo escribió un profeta o un apóstol conocido? ¿Era coherente con el resto de escrituras? ¿Tenía el poder de transformar la vida de la gente? Y, una de las más importantes, ¿había sido aceptado por la comunidad de creyentes desde el principio? Y ya para terminar, vamos a la pregunta del millón. ¿Para qué sirve todo esto? Más allá de la historia, la estructura o la teología, ¿cuál es el propósito final de la Biblia? Pues según sus propios textos, el objetivo no es solo dar información, sino provocar una transformación. La verdad es que los propósitos que se describen son muy prácticos. La Biblia busca enseñar, corregir, guiar, ofrece esperanza, consuelo, consejo. La idea es que sirva como una base sólida para la vida, no solo un documento histórico, sino un auténtico manual práctico. De hecho, hay una cita de la segunda carta a Timoteo que lo resume perfectamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Como vemos, el fin último es ese: preparar y equipar a las personas para vivir de una manera diferente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Es la Biblia una guía de autoría divina o un complejo artefacto humano? Pues curiosamente, sus propios textos sugieren que es ambas cosas a la vez. Un mensaje divino transmitido a través de voces muy humanas. Al final, como con cualquier gran libro, el significado definitivo queda en manos de quien lo lee.